Un inesperado anuncio realizado por el Papa Benedicto XVI la tarde del domingo en la Plaza de San Pedro en Italia provocó conmoción al interior de la Iglesia Católica y la preocupación de todos los fieles. En un discurso leído durante el consistorio de cardenales para la canonización de los mártires de Otranto, Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, anunció su abdicación al cargo de sumo pontífice. Conscientia mea iterum ad viterum coram Deo explorata, ad conditionem certam perveni, viris meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus Petrinum eque administrandum. Bene conscius hoc mono secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequi debere, sed non minus patiendo et orando. Su dimisión, anunció la autoridad cardenalicia, se hará efectiva a partir del 28 de febrero, fecha en la que, según explicó el teólogo Hugo Cepeda, la sede quedará vacante, por lo que se deberá convocar a un cónclave para elegir a un nuevo papa. Fuentes del Vaticano explicaron que la decisión del pontífice no puede ser rechazada, por ser él la máxima autoridad de la Iglesia. Esta determinación, agregaron, la tomó libremente y con plena conciencia, ya que considera que su delicado estado de salud no le permite llevar adecuadamente su cargo. Por supuesto que vi a un papa cansado, gastado por su servicio a la Iglesia, pero lo vi también muy sereno, muy confiado en Dios. El alemán Joseph Ratzinger, de 85 años, había sido elegido papa el 19 de abril de 2005, en el primer cónclave del siglo XXI, tras la muerte de Juan Pablo II. Su abdicación es la cuarta en la historia del ministerio papal. El último papa en abdicar fue Gregorio XII en 1415, es decir, 598 años antes. El portavoz del Vaticano, el cardenal Federico Lombardi, informó que el nuevo papa será elegido a mediados de marzo, evento tras el cual Joseph Ratzinger se recluirá en un monasterio de clausura del Vaticano para dedicarse a la oración durante el resto de su vida. Cuando se dice que fue sorpresivo, fue efectivamente así. Estamos con Jaime Coiro, ya decíamos, portavoz de la Conferencia Episcopal. Esto efectivamente, Jaime, fue sorpresivo, no lo manejaban a un nivel... Porque la Iglesia de repente tiene esto, que maneja cierta información, que se da a conocer con un cierto protocolo, con una cierta fecha, una cierta hora, porque es de impacto mundial. En este caso, ¿no fue realmente sorpresivo en el mundo? El deterioro del estado de salud del Papa era evidentemente conocido y todos los obispos que habían estado conversando con él en los últimos meses sí lo habían manifestado, por lo menos en los diálogos en el seno de la Conferencia Episcopal. Lo sorpresivo es la renuncia presentada justo hoy, en el día de Lourdes, que es el día en que la Iglesia dedica a rezar especialmente por los enfermos. Presentada justo a 2 días antes de que se inicie la Cuaresma, el tiempo de preparación de la Semana Santa, y justo después que ayer el Papa nos regalara ese tuit diciendo que estamos confiados en la misericordia del Señor y que su misericordia es más grande que incluso nuestras limitaciones y pecados. Por lo tanto, es una sorpresa mayúscula en toda la esfera. Efectivamente, los nombramientos, las renuncias, se suelen conocer bajo reserva, con un cierto embargo, sobre todo para facilitar el trabajo de muchas personas, sobre todo los medios de comunicación también. Este no fue el caso. Ahora, Jaime, en lo formal, y pregunto a propósito de cómo se denomina esto, porque no pasaba, y según la historia, hace 600 años que un papa se alejara de su cargo, porque es un cargo vitalicio. ¿Es una renuncia del papa? ¿El papa abdica? ¿Cuál es la fórmula para llamar a esto? Claro, no se usa la fórmula de la abdicación porque no es un régimen monárquico y por lo demás no tiene en favor de quién abdicar. Tampoco se usa técnicamente la palabra dimisión porque la dimisión refiere a dimisorias, es decir, a una dimisión pedida por alguien. Por lo tanto, lo que técnicamente se ha usado en la comunicación oficial es la expresión renuncia en español, como una renuncia que presenta él motu proprio y por las razones que él señala, y que por lo demás no está normada. No hay ninguna expresión en la normativa, por ejemplo, respecto de cómo se formula una renuncia, cómo presenta la renuncia. No dice que el Papa debe presentarla formalmente. Él decidió hacerlo hoy en un consistorio ordinario, regular, que era para ver la causa de unos próximos santos de la Iglesia. Y allí decide comunicárselo a un grupo de cardenales en un consistorio regular, donde estaban viendo otro tema, y
parte diciendo, además de esta noble causa que nos ocupa, quiero decirle a ustedes, en el fondo, una señal de comunión con la Iglesia. Él no gobierna solo, gobierna con una comunidad de obispos y de cardenales, y por lo tanto quiso escoger ese momento y este día, el Día de la Virgen, el Día de los Enfermos, para decir que su salud ya no da, y en el fondo para dar una señal muy potente de cuál es el Papa que Benedicto XVI cree que necesita hoy la Iglesia. Es interesante lo que usted comenta, Jaime, porque uno tiene la imagen del Papa anterior, de Juan Pablo II, que además estuvo en el poder, en el cargo, durante tanto tiempo, y al final estaba muy deteriorado, y de alguna manera era tema, yo no sé si solo para los medios de comunicación o efectivamente en el Vaticano, de su alejamiento, porque finalmente no se le entendía muy bien lo que hablaba, estaba en una situación muy desmedrada de salud que era evidente, mirarlo incluso, yo diría varios meses, por los últimos 2 años. Es distinta la decisión que toma Joseph Ratzinger. ¿Son papas muy distintos? Lo importante aquí está el valor del discernimiento. Ambos hicieron un discernimiento en su momento. Y cuando el Santo Padre Juan Pablo II estaba en todas sus facultades para tomar la decisión, tomó la decisión de seguir hasta el final con todas las circunstancias y las consecuencias que eso suponía. Ahora, también es cierto que era otra manera de ejercer el pontificado. Y yo tengo la impresión, a mí me tocó estar con el Santo Padre en 2005, recién el elegido Papa, cuando canonizó al Padre Hurtado. Y me tocó estar en el 2010, me acuerdo, cuando estaban atrapados los mineros en la mina San José. Y yo lo vi físicamente muy deteriorado ya entonces. Entonces yo me imagino que en él debe haber pesado muchísimo esto de ver la necesidad pastoral que significa ser el conductor de la barca de Pedro. Es significativo. Ayer en todas las iglesias del mundo se leyó un mismo evangelio, que es el evangelio en que Jesús le dice a Pedro, cuando no encuentran peces, navega a mar adentro y echa las redes. Y Pedro, que sabía mucho de pesca, viene aquí un extraño y me dice que navegue mar adentro, y Pedro le responde, porque tú lo dices, Señor, echaré las redes. Yo creo que también hay mucho de simbólico en estos días, en esta fecha. El miércoles, como te contaba, se inicia la Cuaresma, que es un tiempo de preparación, y por eso el Papa dice al final en su mensaje hoy, lo que puedo hacer, a eso me voy a dedicar, a rezar, y que es además lo que cabe a los católicos en este momento. Jaime, ¿cuánto uno mira la Iglesia de una manera en que hay mucha espiritualidad, hay una fe comprometida, pero cuánto de político, de puramente político y de discusión política al interior de los cardenales tienen la decisión de elegir al próximo Papa? Porque evidentemente dentro de la Iglesia, y se ha discutido tanto respecto al mismo Juan Pablo II, a Joseph Ratzinger, las distintas corrientes que existen, más conservadoras, otras menos conservadoras, otras más a lo mejor que quieren mirar de lleno lo que pasa hoy día con el tema de abusos sexuales, otras que tienen que ver más con lo social y que la Iglesia vuelva de alguna manera a mirar ese aspecto en el mundo. Entonces, ¿cuánto de esa corriente política, esa discusión se vive al interior del momento en que los cardenales deciden al próximo Papa? Claro, pugnas internas desde los apóstoles en la Iglesia, y lo sigue habiendo, y sin duda la comunión es lo que la Iglesia promueve. Sin embargo, es importante que el mismo Benedicto XVI en su discurso, en su homilía, en su encíclica, ha recordado que el centro de la fe es la persona de Jesucristo. Y decía, él siempre dijo, no es un puro elenco de normas y de prohibiciones, es la persona de Jesucristo el centro de la fe. Y eso significa que generar la instancia de comunión significa también transparentar que las personas, humanos, limitados, que son parte de la Iglesia, se equivocan, que tienen limitaciones como la física que el mismo hoy día señala, y que además tienen maneras distintas de ir leyendo aquello que es opinable dentro de la Iglesia. Y por lo tanto, quizá el acto humilde de transparencia que él ha tenido hoy día puede ser, Dios quiera, una señal también de transparencia en que se puedan, al interior de la Iglesia, ir caminando cada vez con una mayor apertura, a comprender que no todos tenemos una historia común. Juan Pablo II tenía una historia distinta. El Monsignor Sati decía hoy que cuando eligieron a Benedicto XVI, él había señalado, este Papa nos sorprenderá, y ha sorprendido por completo, hasta el momento en que decide presentar su renuncia. Sí, claro, entero, digamos. Ahora, siempre, y esto se rumorea y no viene directamente, uno se imagina desde el Vaticano, pero empiezan a surgir ya de las personas que conocen, de los medios de comunicación ligados a la Iglesia, que este cardenal puede tener el favor, podría concitar más votos. En ese sentido, uno está habituado a que sean papas europeos. ¿Hay posibilidades que haya papas de otras zonas
de América Latina, por ejemplo, donde hay un pueblo católico importante, de África, donde también hay católicos que están de alguna manera, no lo quiero plantear así, pero disputando con el mundo del Islam, partes de países africanos, y que hoy día incluso están enfrentados. Claro, en estricto rigor las posibilidades existen, y son los cardenales electores, pueden ser electos ellos mismos, papa, incluso una persona distinta, puede elegirse hasta un sacerdote que está fuera del cónclave. Podría elegirse papa, claro, si es necesario, no es lo habitual, es una excepción, y las posibilidades existen, y las especulaciones son aquello, ¿no? Una simple especulación. Por lo demás, cuando desde los medios de comunicación o desde los vaticanistas se empiezan a elaborar estas listas de papables, los criterios son tan dispares, porque un cardenal puede ser papabile, por ejemplo, para un vaticanista o para un analista de la Iglesia, porque tiene una manera muy particular de pararse frente a un gobernante de turno. Otro, por el modo en que ha conducido a la Iglesia en una materia moral sexual. Otro, por su defendida participación en materia de justicia social. Por lo tanto, aquí podemos tener tantas listas de papables como miradas y perspectivas editoriales tengamos. En ese sentido, lo que habitualmente nos pide la Iglesia es rezar, porque el cónclave empieza con una misa, y en esa misa la Iglesia se une para pedir que el Espíritu Santo esté presente en el discernimiento que van a hacer los obispos y los cardenales durante ese tiempo, cerrados con llave en la Capilla Sixtina. Sí, yo iba a preguntar eso mismo, que es más de forma y que uno de repente desconoce, o claro, son datos que tienen un protocolo desde hace tanto tiempo y tienen una fórmula de símbolos también que es bien impactante. Por ejemplo, el mismo hecho del humo, cuando sale humo negro o humo blanco finalmente. ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Qué chileno participa? ¿El cardenal Errázuriz solamente? Sí, él es cardenal elector. Son cardenales electores quienes no han cumplido 80 años a la fecha de inicio del cónclave. ¿Y en ese caso alcanza a participar? El cardenal Errázuriz los cumple en septiembre. Ah, perfecto. Una vez producido la fecha y la hora que ha indicado Benedicto XVI en su mensaje, el 28 de febrero. A las 20 horas, hora italiana. Hora italiana. A partir de entonces, ¿cierto? En cualquier momento se debe establecer un acto formal y jurídico en que se declara la sede vacante, que seguramente va a ser en las horas venideras o al día siguiente. Ya. Al declararse la sede vacante, no hay ninguna innovación en el gobierno de la Iglesia. No hay ningún nombramiento, no hay ninguna renuncia, no hay ningún acto de potestad jurídica pleno y trascendental. Queda todo paralizado. Queda todo paralizado. El mismo colegio cardenalicio se encarga de resolver cuestiones excepcionales y de fuerza mayor. Por ejemplo, me imagino, tomar una decisión pastoral respecto de un desastre humanitario en alguna localidad. Pero al quedar la sede vacante, se convoca al cónclave. Y esa convocatoria se hace en las fechas que se determine. Las fechas están muy claras para la muerte de un papa, pero no está completamente claro en caso de renuncia. Ahora, cuando él marca un día y una fecha y una hora, cuando él dice esto se hace efectivo, digamos, mi salida del cargo el 28 de febrero a las 20 horas, de alguna manera asume, porque todo sigue después como si el Papa hubiese fallecido, pone una fecha de término de alguna manera. Precisamente para que a partir de entonces se declare la sede vacante, pero hasta el 28 de febrero a las 20 horas de Italia, Benedicto XVI gobierna la Iglesia con plenitud de sus facultades. Ahora, ¿qué pasa en este cónclave? Porque, claro, uno escucha muchas cosas y de repente se le empiezan a olvidar, porque esto no es tan frecuente, ¿no?, que haya este cónclave para elegir papa, es cada tantos años. Ellos entran en un proceso de reflexión que no termina hasta que hay papa. Exactamente. ¿Cuántos cardenales son hoy día? Entiendo que son 117 los cardenales electores. Pero claro, ahí la nómina va variando dependiendo de la fecha exacta del inicio, porque la fecha exacta del inicio es la que marca si participa o no un cardenal. Y como le decía, comienza con una Eucaristía en la que se pide la gracia del Espíritu Santo y se hace un proceso de discernimiento, para decirlo en un lenguaje al que todos tenemos acceso coloquial. No hay ternas, no hay listas, no hay candidaturas, no hay campañas, no hay lobby. Entonces, evidentemente los cardenales sí pueden conversar entre ellos durante todo este periodo. De hecho, ellos entre sí tienen una relación habitual por el trabajo de la curia. No, y unos serán más amigos que otros, como normalmente en cualquier trabajo. Pero en aquello de lo que empiezan a ocuparse cuando se inicia el cónclave es el gobierno de la Iglesia y la elección del sumo pontífice. Por eso, a partir de entonces, empieza este diálogo en procura de tener una o dos grandes mayorías. Y por último, Jaime, y es una curiosidad, y yo no sé si está tan resuelta tampoco, pero ¿qué pasa a ser el ex papa? Es una de las preguntas que se hace hoy día, ¿no? Habitualmente cuando
un obispo, es aceptada su renuncia, pasa a ser un obispo emérito. No solamente cuál es el nombre, cuál es le vamos a decir, el ex papa, ¿no? La figura del ex no se usa en la iglesia. Y por lo demás también hay una tradición muy rica en la iglesia de que quien ha dejado un cargo importante no le gusta hacerle sombra a su sucesor. Habitualmente los obispos eméritos, incluso varios de ellos se trasladan a vivir fuera de su diócesis. Entonces, yo no creo que, cuando él dice me voy a retirar a hacer aquello que puedo y que quiero, que es rezar, yo creo que a eso se va a retirar, a rezar. Y también yo creo que de alguna manera es la misión a la que estamos llamados todos, al menos los que tenemos el don de la fe. Jaime Coiro, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, uno de los temas del año seguramente que va a seguir analizándose durante estos días, y como lo dijo el Vaticano, todo esto seguramente va a transcurrir, bueno, tiene que transcurrir durante marzo, y ellos apuestan a que para Semana Santa, que es los últimos días de marzo, ya haya un nuevo Papa.